En este momento estoy trabajando muy de cerca con la parte de la NOM 035. Entonces, bueno, me invitaron aquí para hablarles un poco sobre este tema. Este es un tema que pareciera que no es relevante, pero me parece que hoy más que nunca es muy relevante, justo por los momentos que estamos viviendo en estos últimos meses, y entonces darle seguimiento pues resulta eh, mucho más importante ahora, ¿no? Entonces, déjenme avanzar. Bueno, en este ratito que vamos a estar platicando, bueno, les voy a contar sobre todos estos temas, ¿no? ¿Qué es el estrés? ¿Cuál es el alcance de esta norma? ¿Qué significan los riesgos psicosociales dentro de mi empresa, de centro de trabajo? ¿Cuáles son mis obligaciones como patrón? ¿Qué seguimiento le da la Secretaría del Trabajo a esta norma? ¿Y cuáles serían mis consecuencias por no aplicarla? Yo aquí me gustaría pedirles que por favor, si tienen alguna duda o pregunta, me la hagan en ese momento. Sería bueno que pues, todos nos retroalimentáramos con la información o dudas que podamos tener. Y de todas maneras, bueno, al final van a encontrar mis datos, mi correo electrónico por si tienen más preguntas, pero yo los invito a que participemos, que sea una conversación muy dinámica. Entonces, bueno, hablando de estrés, a mí me parece, bueno, que estas cifras se van a quedar cortas hoy en día porque este medio año ha sido muy intenso, pero bueno, hasta donde teníamos registro de estas líneas de estrés laboral, eh, este, esta condición nos genera pérdidas entre 5,000 y 40,000 millones de dólares al año. Es decir, el estrés no solamente es una enfermedad o un padecimiento que tiene una persona, sino que tiene muchas más consecuencias que van más allá de solo un momento en la vida, ¿no? De los 75,000 infartos registrados, el 25% son provocados por este mal. La cifra es muy alta, es decir, la gente está estresada y por ende tiene enfermedades coronarias, cardíacas, etcétera. Entonces, tenemos infartos consecuencia del estrés. Entonces, es importante voltear a verlo. A nivel mundial, México ocupa el primer lugar con mayor porcentaje de estrés vinculado al trabajo. Y bueno, estas cifras son súper relevantes. Como verán ahí, el 75% en porcentaje de estrés vinculado al trabajo es una cifra muy alta. Y bueno, esta cifra seguramente se elevó con estos últimos meses, ¿no? Pero esto nos habla de que México es un país estresado y pues nos toca como empleados, como patrones, hacer algo al respecto. ¿Por qué es importante cumplir la norma? Bueno, hay varias razones, pero a mí me gusta resumirlas como en estas tres, ¿no? Que serían como las más relevantes que deberíamos de tomar en cuenta. Ahora, la primera es, ¿por qué es importante? Porque sin importar el tamaño de mi empresa, todas debemos cumplir. No importa si es desde 1 hasta 10,000 empleados, todas tenemos que cumplir esta normatividad, ¿no? Entonces, bueno, ya de entrada sabemos que tenemos que cumplirla. En segundo lugar, porque ya entró en vigor desde octubre del 2018 y la Secretaría del Trabajo nos dio un periodo de gracia para implementar esta norma que tiene varios ítems que debemos estar monitoreando, analizando, identificando. Entró en octubre del 2018, bueno, se publicó en octubre del 2018, entró en vigor en octubre del 2019 y tenemos hasta octubre del 2020 para ya tener todo de 10, ¿no? O sea, toda la lista palomeada. Entonces, bueno, el que sea hasta octubre del 2020 no quiere decir que ya no tendríamos ya que tener implementadas muchas cosas. O sea, no es que a partir del 2020 vamos a empezar a hacerlo. Más bien, a partir del octubre del 2020 es que la Secretaría va a empezar a hacerlo, el seguimiento de manera formal, ¿no? Pero ahorita más adelante les voy a explicar unas características de por qué también sigue siendo muy relevante tener en cuenta que esto es sí o sí implementarlo, ¿no? Y en tercer lugar, y que esta no debería de ser como lo más importante es que pues cualquier empleado puede denunciar ante la Secretaría del Trabajo por actos de riesgo en el trabajo. Es decir, si alguno de mis empleados, ya sea que yo tengo planta, oficinas o
o parecidos, detecta que tenemos algún riesgo psicosocial en el trabajo y habla a la Secretaría del Trabajo para decir, oigan, en tal empresa tenemos estos actos riesgosos, la Secretaría del Trabajo tiene la obligación de darle seguimiento. Ahora, estas denuncias pueden ser anónimas, ¿no? Entonces no necesitan, ustedes no se van a enterar de quién fue, pero con estas denuncias, la Secretaría del Trabajo está obligada a hacer las revisiones, ¿no? Entonces, ya no solo basta con que yo sea una empresa cumplida, sino que si tengo una denuncia, pues entonces le van a dar seguimiento, ¿no? ¿Eso es todo? Sí, tenemos por ahí alguna pregunta. Ok. Ok, entonces, bueno, ¿y por qué es importante al interior de la organización? Ya hablando del tema de estrés pues como un factor importante a tomar en cuenta en el trabajo, estas son pues las 3 razones por las cuales yo veo que pues tendríamos que estar implementando una norma de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés no atendido tiene consecuencias negativas como ausentismo, violencia laboral, menor productividad. O sea, no solamente es cumplamos y ya, ¿no? Sino que el estrés como organización repercute en mis ingresos y en mi productividad, ¿no? Hay cifras, estudios que se han hecho en donde se nos demuestra las pérdidas económicas de una empresa por un empleado enfermo. El estrés, como tiene consecuencias a muchos niveles, una de ellas es pues, atacar el sistema inmunológico y entonces mis empleados están más proclives a enfermarse y por lo tanto faltar, ¿no? Entonces, el que falte un empleado, ya sea 1, 2, 3, una semana, eso va a repercutir en la operación de mi empresa. Entonces, el estar al pendiente del estrés de los empleados me va a ayudar no solamente a ser un buen empleador, ¿no? Una persona preocupada por mis empleados, sino también me va a ayudar como negocio, ¿no? Es una inversión a corto plazo, incluso yo diría, y nos va a ayudar a la operación diaria de la empresa. Y como persona, como empleado, tiene efectos a largo plazo, como trastornos de ansiedad, de sueño, de estrés o de estrés postraumático, entre muchos otros, ¿no? Estos digamos que son como los más básicos. Pero como verán, parecieran pocos los factores o las consecuencias negativas, pero repercuten en gran medida dentro de mi operación, de la operación de la empresa. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta norma? Bueno, son 2. Uno, identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y la segunda, promover el entorno organizacional favorable al trabajador. Entonces, como verán, es como un antes y un después. Identifico y actúo con respecto en mis resultados, ¿no? Esos son los 2 objetivos importantes de esta norma. Como comentábamos hace un momentito, pues se va a implementar en 2 etapas. La primera, que fue en octubre del 2019, la Secretaría nos requería cumplir con esto, ¿no? Con las políticas de prevención, y ahorita un poquito más adelante vamos a detallar qué sería cada una de estas. Pero para que lo tengan aquí como en mente, calendario, digamos, estas son las 2 fases que necesitaríamos estar cumpliendo. Una es la política de prevención, tener medidas de prevención, identificar a los trabajadores expuestos y la difusión de la información de la norma. O sea, no nada más qué es, qué significa, qué yo como patrón tengo obligaciones y tú como empleado tienes obligaciones, sino también cuáles van a empezar a ser mis estrategias para mitigar estos riesgos, para eliminarlos y etcétera, ¿no? Y en la segunda fase, que es la que les comentaba, que es en octubre del 2020, tenemos que tener ya implementado, bueno, lo anterior obviamente, más esto, ¿no? Identificación y análisis de los riesgos psicosociales, evaluación del entorno, medidas de control, exámenes médicos y registro. Ahora, aquí es importante señalar que no todas las empresas están obligadas a todo. Es decir, va a haber un criterio de tamaño que ahorita también vamos a ver. Entonces, por ahí, para que no se vayan a asustar. ¿A quién le aplica esta norma? Bueno, como habíamos dicho en un par de láminas anteriores, pues a todos, ¿no? A todas las empresas, ya sea de un trabajador hasta
10,000, ¿no? O sea, nos aplica a todos los que tengamos una empresa. Pero la diferencia aquí va a ser de acuerdo con el número de trabajadores que tenemos en nuestro centro de trabajo. Entonces hay como estas tres categorías. Bueno, hasta 15 trabajadores, entre 16 y 50 y más de 50, ¿no? Por lo que en primer término el centro de trabajo debe de determinar en qué categoría se encuentra. Es muy fácil, la verdad es que las diferencias son pues casi muy fáciles de identificar, pero también son muy pequeñas, o sea, la verdad es que al final del asunto todos debemos de cumplir con la norma, con la mayoría de lo que está solicitando la Secretaría, y las diferencias que ahorita vamos a ver un poquito más adelante son en realidad mínimas y tienen que ver más con el registro y los reportes, ¿no? Pero bueno, ahora vámonos a qué es un entorno favorable. Y esto lo define la Secretaría del Trabajo como esta organización saludable en donde el trabajador es capaz de hacerle frente pues a mi rol de trabajo, a mis responsabilidades con la mayor eficiencia posible, ¿no? Entonces, para que esto suceda, la norma nos invita a ser diferentes, o sea, tener diferentes herramientas, estrategias para llevar a cabo esto. Una de ellas son las políticas de prevención, los mecanismos de queja, las evaluaciones, las medidas preventivas, la difusión y los registros. Entonces, ¿qué es la política de prevención de riesgos psicosociales? Bueno, y esto es a lo mejor como definición muy de diccionario, pero es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir factores de riesgo psicosocial, violencia laboral y promover el entorno favorable. Ahora, no es que haya eh, ¿cómo les diré? Como un machote que todos debamos de tener, ¿no? Esto más bien dependerá de cada centro, obviamente por la naturaleza de la industria a la que pertenece, por las necesidades que requiere, por la evaluación misma que ha hecho sobre los riesgos psicosociales y con base en sus condiciones y posibilidades, ¿no? Obviamente no es lo mismo tener una empresa de 5 personas que una de 10,000, ¿no? Entonces, aquí cada empresa, o sea, aquí es la invitación a que cada empresa elabore la suya de acuerdo con las posibilidades que tiene. Sí existen machotes que incluso la Secretaría del Trabajo propone, por ahí un poco más adelante van a poder ver que se pueden bajar algunos recursos, pero obviamente habrá que pues revisarla y adecuarla a nuestras necesidades si es que no tenemos un área de recursos humanos o una persona que se dedique a esto específicamente. Entonces, aquí depende de cada empresa, pero la invitación es que tengan una política de prevención de riesgos psicosociales. Otra de las partes que veíamos como una organización saludable, un entorno favorable, es los mecanismos de queja. Y esto es muy importante tenerlos. Parecieran no importantes, sin embargo nos van a servir de muchas maneras. Estos mecanismos de quejas, que es un poco, o sea, el mecanismo de queja es como ver el vaso medio vacío, ¿no? Pero estos mecanismos de queja a lo que te invitan o lo que nos invitan como empresa es que los empleados tengan un canal de comunicación que de alguna manera sea que ellos puedan expresar sus, no sé, preocupaciones, molestias, los riesgos incluso de la empresa, sin tener que comprometerse, ¿no? Porque a veces el empleado no habla porque a lo mejor hay represalias, ¿no? Y esto nos quita la oportunidad como empresa de detectar cosas que podrían ser riesgosas para la empresa sin saberlo, ¿no? Sin notarlo. Por aquí yo les cuento una anécdota. Alguna vez recibí el correo de una persona de una planta que me estaba avisando que la gerente de la planta utilizaba a los proveedores para hacer fiestas personales, ¿no? Entonces condicionaba a los proveedores para, pues te doy el contrato si me pones, no sé, era toda la fiesta de cumpleaños además. Si me pones el sonido, ¿no? Ya saben, la carpa, la comida, etcétera. Y entonces los proveedores, pues claro que accedían, ¿no? Porque eso les representaba un nuevo contrato con esa empresa. Entonces, esto era una práctica, por supuesto, cotidiana, tenía muchos años haciéndolo, pero pues
díganme si no es equivocada para la empresa, ¿no? Ella estaba decidiendo no con base en el mejor precio o no con base en la mejor calidad pues de los insumos que utilizaba la planta, sino con base en quién le cumplía, ¿no? Quién le cumplía sus cosas personales. Y bueno, obviamente se le dio seguimiento a este correo y bueno, hubo pues resultados sobre ello, ¿no? Pero eso nos permite darnos cuenta que los riesgos a veces no son precisamente que operemos mal, ¿no? O que tengamos miedo a que nos señalen los errores, sino que también podamos detectar los riesgos que no alcanzamos a ver dependiendo del tamaño de nuestra empresa, ¿no? Y los ejemplos pueden ser muchos, pero me gusta mencionarlo porque es algo que no nos hubiéramos esperado, ¿no? O sea, nosotros creemos o confiamos en que los empleados están trabajando y son responsables de su rol adecuadamente, pero no siempre sabemos. Entonces, esta es una de los ejemplos que se me viene a la cabeza de por qué los mecanismos de queja son buenos para nosotros como empresa, ¿no? Entonces, bueno, estos mecanismos para que sean eficaces, y me gusta como resumírselos en esto, porque no se trata solamente de decirle a los empleados, oigan, ya tienen aquí un correo, o si tienen una queja, vengan a verme. No, o sea, sí tiene una metodología y un porqué. Y esto incluye que, bueno, uno, tengan acceso todos los empleados. Es decir, muchas veces tenemos, no sé, somos una empresa, pues que todos nuestros empleados tienen tecnología, o sea, ya sea celular o laptop, y está bien, todos se pueden comunicar. Pero si somos una planta en donde hay una línea de producción o vendemos, no lo sé, en mostrador, etcétera, no todos mis empleados tienen este acceso. Entonces, hay que asegurarnos de que todos tienen acceso a un canal de quejas en donde puedan expresarse. Otro es que sean procedimientos fáciles de entender. O sea, no nos va a servir de nada que les pongamos 18 pasos para que puedan poner una queja, ¿no? Y que nunca nos llegue esa queja, ¿no? Entonces, a esto se refiere que sean procedimientos fáciles de entender. Otra es la confidencialidad de los trabajadores. Es importante saber, por ejemplo, en este caso que yo les contaba, el empleado que nos hizo llegar esta queja, pues tenía miedo, ¿no? De que lo corrieran, de perder su trabajo por acosar, digamos, ¿no? Acosar a esta gerente, y obviamente solamente se atrevió a hacer esta denuncia a través de un canal anónimo, ¿no? Y esto nos permitió, pues, detectar este riesgo. Entonces, es importante mantener la confidencialidad de los trabajadores para darles la seguridad de que dependiendo de qué tipo de queja sea, no tenga represalias en contra de ellos, ¿no? Medidas para seguimiento. Y aquí es importante decir, cuando vamos a anunciar que hay un nuevo canal de quejas, es importante explicarles todos estos pasos anteriores, ¿no? Decirles cómo pueden acceder, cuál es el procedimiento que van a llevar a cabo, cómo vamos a mantener su privacidad y cuáles son las medidas que vamos a utilizar para darle seguimiento a su queja. Es importante que siempre, siempre sean muy enfáticos en cómo van a hacer esto posible, porque si no se queda en el limbo, ¿no? Es como decirles, ya lo recibí y lo guardo en el bote de la basura. No, entonces por eso estamos utilizando esto, medidas para seguimiento. Sistemas de apelación, y esto es importante también porque en este caso que les ponía yo, podría haber sido falsa la información y solamente una venganza de algún empleado enojado, ¿no? Y pues tenemos que tener la manera de que la contraparte, por ejemplo, en este caso, tenga un sistema de apelación a la queja que se está presentando. Y como último punto, pues la política que garantice cero represalias, ¿no? Que era lo que mencionaba hace un momento. Es importante decirle al empleado que su información está segura, cómo se le va a dar seguimiento y que no va a haber consecuencias de levantar la mano por quejarse. Que aquí yo vuelvo atrás. Esta palabra de queja no me gusta porque es como negativa, se le da una connotación negativa, pero lo que me gustaría que vieran es que tener un mecanismo de esta índole nos ayuda como empresa a detectar posibilidades, oportunidades de mejora y nos permite darnos cuenta de a lo mejor algo que podemos estar haciendo mucho mejor, ¿no?
Bueno, estas son algunas sugerencias que yo les doy como canales de estos mecanismos. Jefes directos, supervisores, representantes, una línea telefónica, un correo electrónico. Ahora, ustedes podrían preguntarme que si estamos hablando de privacidad, el hablar con el jefe directo o con el supervisor, pues no nos da este componente. Sin embargo, aquí yo les diría que es importante que si tenemos varios empleados, hay que capacitarlos sobre estos mecanismos de queja, ¿no? Hay que capacitarlos diciéndoles pues cómo funciona, qué seguimiento se les tiene que dar y, muy importante, que tengan que mantener la confidencialidad. Habrá empleados que sí tengan la confianza de acercarse a su jefe o supervisor, ¿no? Porque a lo mejor es un tema que es de diferente naturaleza al que yo les compartía hace un momento. Y en este caso, pues puede ser mucho más fácil acercarse a ellos, ¿no? Puede ser algún tema con un cliente, puede ser algún tema con un compañero, etcétera, ¿no? Entonces, nada más aquí lo importante es capacitar a mis empleados en cómo manejar estas situaciones, ¿no? Porque si nada más lanzamos el mecanismo de quejas y le decimos al jefe, pues ahí sí te dan una queja, me la pasas, no es tan así, ¿no? Es capacitarlos, nos va a dar la seguridad de que lo estamos haciendo bien, de que le estamos dando un buen seguimiento y de que va a tener un buen resultado. Ahora, cuando estamos hablando de identificación y análisis de riesgo psicosocial, la Secretaría nos invita a hacer la evaluación del entorno de trabajo. Y entorno del trabajo a lo mejor suena muy amplio. Entonces la Secretaría lo está reduciendo en estos 6 ítems, ¿no? Esta evaluación del entorno de trabajo es únicamente para empresas de más de 50 empleados. Como les comentaba de un inicio, hay pues diferentes categorías de empresa y hasta donde estábamos hace un momento de la parte de mecanismos de queja, era para todas las empresas. En esta parte de evaluaciones es únicamente para centros de trabajo con más de 50 empleados. Entonces, ¿cuáles son estos ítems que tenemos que evaluar? El sentido de pertenencia, que es un poco, pues, quizá les suene ambiguo, ¿no? Pero es importante saber cómo yo como empresa estoy actuando para que mis empleados se sientan parte de mi empresa, ¿no? La formación para la realización de tareas y es decir, qué como empresa estoy haciendo para que mis empleados sepan exactamente qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿no? Obviamente cuando recluto y empleo a alguien, estoy considerando que tenga formación bajo esto que estoy requiriendo. Pero es importante que yo le dé seguimiento ya al interior cuando lo contraté, de que además de que está capacitado y tiene los conocimientos técnicos, va a saber cómo desempeñar su trabajo en mi empresa, ¿no? Porque yo tengo condiciones específicas para que se cumplan, pero es mi obligación formar a este empleado, capacitarlo para que sepa qué hacer. Entonces, bueno, esto es otro de los puntos que tiene que evaluar la empresa. La definición de responsabilidades. Y aquí es súper importante remarcar que siempre tengo que tener un rol de trabajo, ¿no? Una descripción del puesto. ¿Qué es lo que incluye mi puesto? ¿Qué tiene que hacer mi empleado? Y esto es importante porque a veces cuando tenemos empresas que se dedican a dar servicio al cliente, es muy fácil salirnos de estas responsabilidades y pedirle a los empleados que vayan muchísimo más allá de lo que define su rol, ¿no? Y a veces caemos ya en cosas como, pues que no son éticas, ¿no? Que no deberían de serlo, en pro de conseguir al cliente o de mantenerlo. Y por eso pues es importante saber definirle todas las responsabilidades que va a tener el empleado. Entonces, cuando ustedes contraten un nuevo empleado, es importante que le digan qué va a hacer, cómo lo va a hacer y hasta dónde puede llegar, ¿no? Sus responsabilidades. Ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. La participación proactiva entre trabajadores y aquí pues lo que marca la Secretaría un poco es que no se, o sea,
que el estrés también incluye el que los empleados no tengan ni voz ni voto en su trabajo. Es decir, si no les damos, si, es como tratarlos como maquinitas, ¿no? De tú callado y vas a hacer esto del 1 al 2 y no puedes ni siquiera opinar, ¿no? Entonces, eso genera malestar, eso genera estrés, el darles un espacio para proponer, para ser proactivos, nos va a permitir tener empleados un poco más satisfechos. Entonces, esto para que lo tomen en cuenta. La distribución de cargas de trabajo, y esto también pues es muy importante porque empresas que tienen, por ejemplo, turnos de trabajo o cambio de turnos, etcétera, o que son comerciales, es muy común que pues transgredamos los tiempos o los horarios de trabajo y que les demos muchas cargas de trabajo y no están hechas para el tiempo que se supone que deberían estar trabajando. Fíjense que algo muy curioso que está pasando ahora con la pandemia es que pues, los que tienen la posibilidad de trabajar en casa, por ejemplo, pues ahora resulta que tienen que estar disponibles 24/7, ¿no? Porque como ahora están en su casa, pues entonces yo jefe a todas horas les marco, o yo, por ejemplo, que no puedo trabajar en los horarios de trabajo regulares, digamos, entonces me suelto mandándoles correos a la 1 de la mañana y entonces quiero que me contesten. Y bueno, esto no es posible, ¿no? Incluso aunque sean situaciones atípicas, esto va a generar estrés. Entonces, pues es muy importante que la carga de trabajo sea que esté muy bien pensada, que yo haga como empresa una evaluación de qué es lo que les estoy pidiendo a cada uno de mis empleados y que sea pues acorde a lo que es capaz de cada persona sin tronarla, ¿no? Y finalmente la evaluación y reconocimiento del desempeño. Esta es una parte muy importante porque fíjense que es muy común cuando queremos retener empleados pensar que el dinero es todo, ¿no? Y a veces no es así. Y esto es una retroalimentación personal que yo he visto. A veces los empleados lo único que requieren es reconocimiento de lo que están haciendo bien, ¿no? Retroalimentación de cómo están haciendo su trabajo. Y esto a veces es mucho más importante que subirles el sueldo 5, 10, 100%, ¿no? Y la parte de la evaluación, que es justamente esta retroalimentación de cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo hacer mejor, ¿no? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? ¿Cuáles son mis fortalezas? Entonces, para que tomen en cuenta que este último pues, ítem a evaluar es algo que nos puede ayudar, ¿no? Es una carta que nos puede ayudar a tener un entorno mucho más favorable. Ahora, bueno, hablando de medidas preventivas para este entorno organizacional favorable. ¿Qué son las medidas preventivas? Bueno, son estas medidas que que voy a adoptar cuando identifique algún riesgo psicosocial dentro de mi empresa. Y estas se aplican cuando las evaluaciones me determinaron que hay un riesgo medio alto o muy alto. Bueno, un poco más adelante les voy a explicar, pero hay maneras de medirlo. Y entonces, cuando tenemos estos resultados, es cuando yo tengo que tener en cuenta cuáles son las medidas que voy a adoptar, cuáles son las estrategias que voy a implementar para que esto ya no suceda, ¿no? Y las acciones que tengo que tomar en cuenta van a estar enfocadas en estos diferentes áreas, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de trabajo y de los trabajadores? ¿Cuál es el tipo de acciones y medidas que tengo que adoptar? ¿Cuáles son las fechas programadas de realización? Control de avances, evaluación y el responsable de ejecución. Cuando soy una empresa grande, de más de 50 empleados y tengo obligación de realizar esto, pues tengo que tomar en cuenta que tengo que realizar todo esto, ¿no? Digamos, un plan de trabajo. Este es mi plan de trabajo. Y la norma es muy específica en esto, justo porque hay veces que no consideramos todas las variables y entonces se queda nada más en papel, ¿no? Por eso es importante tener, por ejemplo, una fecha de realización. Pues ahora voy a implementar un programa de salud y bienestar. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Quién lo va a ejecutar? Y la evaluación posterior. Y esto es súper importante porque esto me va a permitir medir como empresa si hubo algún avance sobre aquello que detecté que es inadecuado dentro de mi empresa.
Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Voy bien, me regreso. Todo bien, gracias. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces, bueno, eso fue con respecto a las medidas preventivas. Ahora, difusión. ¿Qué significa esto de difusión? Bueno, yo como empresa, ya sea que tenga dos, tres, cinco, ¿no? Tengo la obligación de difundir la información sobre mi política de prevención de riesgos psicosociales, es decir, ya la elaboré y entonces ahora tengo que comprobar, que asegurarme que todos mis empleados conocen la política de prevención. ¿Cuáles son las medidas que vamos a adoptar para combatir las prácticas opuestas a mi visión como empresa? Esto también lo tengo que difundir. ¿Cuáles son las medidas y acciones de prevención que estoy tomando en cuenta para mitigar estos riesgos? ¿Cuáles son los mecanismos para presentar quejas? ¿Cuáles son las alteraciones a la salud por exposición a riesgo psicosocial? Y aquí hay diferencias, es decir, todas las empresas están obligadas a difundirlo, o sea, todo lo de arriba, pero si soy una empresa de más de 15 trabajadores, además tengo que difundir las acciones de control de riesgo psicosocial. Si soy empresa entre 16 y 50, los resultados de esa identificación y análisis de riesgo psicosocial. Y si soy de más de 50 es, o sea, todas las anteriores, incluida la de 16 y la de 15, además tengo que difundir la identificación y análisis de los factores de riesgo y la evaluación del entorno organizacional. Entonces, como verán, es como que va sumando, ¿no? La de 15 trabajadores tengo que difundir todo esto hasta aquí, ¿no? La otra hasta acá, todo esto hasta acá, y la de más de 50, todo esto hasta acá, ¿no? ¿Por qué lo debo de difundir? Porque yo tengo que asegurarme de que mis empleados saben que tienen obligaciones y derechos con respecto a los riesgos psicosociales. Es decir, es una obligación compartida. A veces pareciera que solo yo como patrón tengo todas las obligaciones, pero no es así. Es una obligación compartida y claro que esto está pensado mucho en el empleado, ¿no? Para reducir el estrés que como empresa podemos estarle provocando. Sin embargo, también como empresa tengo como este beneficio de implementar esta norma, que era el que hablábamos de un inicio. Este beneficio es justamente reducir el estrés en el empleado. Un empleado más feliz es un empleado más productivo, ¿no? Entonces, sí tenemos ambas partes, algunos beneficios de manera que implementar esta norma se vuelve pues un ganar-ganar. Registros. Estos registros son para empresas de más de 50 trabajadores. ¿Qué debo de registrar? Bueno, son estas tres cosas. ¿Qué debo de registrar? Todos los resultados de la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, ¿no? Como empresa tengo que tener registrado todo esto. ¿Cuáles son las medidas de control adoptadas en caso de que se identifiquen riesgos? Es decir, no tengo que incluir todo lo que medí, sino solamente todo lo que identifique como empresa, que fueron las medidas de control que adoptamos, ¿no? Ahora, ¿qué también debo de registrar? Como empresa de más de 50 empleados, tengo que registrar los nombres de los trabajadores a quien se les comprobó exposición de factores de riesgo psicosocial, así como las acciones de seguimiento que se le dieron a cada uno de ellos. Si, por ejemplo, soy una empresa que estoy ubicada en una zona de terremotos, ¿no? De temblores, por ejemplo, soy una planta en Oaxaca, y pues hay un temblor o hay una explosión o hay un siniestro, lo que sea, tengo que inmediatamente después del evento, pues de la emergencia, de la crisis, tengo que hacer como una evaluación, seguimiento médico. Y entonces, si al levantar la información me doy cuenta que mis trabajadores, o sea, no solamente tuvieron exposición a este riesgo, sino además hubo consecuencias por estar
enfrentándose a una crisis como esta, entonces tengo que darles seguimiento, ¿no? Tengo que implementar algunas acciones que me permitan evaluar que mi empleado, después de haber vivido esta crisis, tuvo un reajuste adecuado para continuar con sus funciones. Y esto obviamente tiene que ver con con que el empleado no esté trabajando bajo estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Pero que también como empresa tenga la seguridad de que mi empleado, sobre todo, por ejemplo, cuando están en plantas, que mi empleado está haciendo un trabajo adecuado, ¿no? O que mi gente de ventas se está acercando con mis clientes de manera adecuada, ¿no? Y no está a lo mejor compartiendo estrés, pánicos o malinformación sobre algún tema. Entonces, por eso es importante dar seguimiento a esto y tener un plan de acción. Ahora bien, vamos a definir qué son los factores de riesgo psicosocial. Hasta este momento, bueno, hemos hablado de por qué son importantes, de por qué el estrés es un factor importante a revisar y de corregir y de implementar acciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues son aquellos factores derivados de las funciones del puesto de trabajo que pueden provocar trastornos, como ya vimos hace rato, ¿no? De ansiedad, de sueño, de estrés, de adaptación. O sea, si mi empleado llegó bien y de repente ya le tiembla el ojo, no duerme, ya bajó de peso, o sea, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, probablemente sea pues que tiene mucho trabajo, que tiene un mal ambiente laboral, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando tengo que intervenir. Bueno, no ahí, pero esa es una de las razones importantes por las cuales tendría que intervenir como empresa. Y otra cosa es que son causados por la jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos o actos de violencia laboral. Y aquí es importante mencionar que actos de violencia laboral no incluyen acoso sexual, por ejemplo. La norma no incluye este tema, ¿no? Aunque es un factor pues importante, esta norma no le da seguimiento a ese en específico, ¿no? Entonces aquí nada más como para hacer el apunte sobre esto, pero los actos de violencia laboral incluyen un mal liderazgo, un acoso laboral, ¿no? Por ejemplo, cosas como humillar, violentar a mis empleados, molestarlos hasta el punto que pues, pueda causar crisis emocionales dentro del trabajo, etcétera, ¿no? O sea, tiene una amplia definición violencia laboral, pero incluye desde cosas como molestar, humillar, ¿no? Avergonzar, pero de manera importante y continua, hasta, pues, por ejemplo, mobbing, ¿no? Que es este acoso laboral puede ser incluso no solo con jefes, sino entre los mismos empleados. Ahora, cuando hablamos de evaluación en el entorno del trabajo, ¿qué estamos evaluando? Y estas son los 7 ítems que tenemos que evaluar dentro de nuestro entorno de trabajo. Las condiciones del ambiente, y esto es, por ejemplo, que mis empleados están trabajando en un lugar en donde pueden hacerlo, es decir, no están en riesgo, ¿no? Si estamos no sé, en una tienda, por ejemplo, pues los vidrios no están quebrados, ¿no? Y entonces no se le van a romper un día de estos. O no hay una escalera que tiene que brincar para poder pasar a su estación de trabajo, ¿no? Entonces es evaluar el ambiente de trabajo que sea óptimo para que pueda realizar el trabajo mi empleado. Las cargas de trabajo que decíamos hace un rato, que no excedan las horas marcadas por la ley. Y pues ahora que tomemos en cuenta que con trabajo remoto, con trabajo en casa, pues no podemos utilizar estos horarios que usualmente eran para compartir con la familia, ¿no? Con el pretexto de que pues como no estás aquí y no te puedo ver, entonces te puedo buscar a la hora que sea, ¿no? Control sobre el trabajo se refiere a que el empleado tenga cierto poder sobre lo que está haciendo. Es decir, yo estoy desempeñando mi trabajo, mi rol, mis responsabilidades y puedo tomar decisiones con respecto a eso, ¿no? Obviamente van a variar la cantidad
decisiones que se puedan tomar, o si tienen que consultar o no, pero cierto control sobre el trabajo, sobre su mismo trabajo y la capacidad que tiene el empleado para proponer cosas, es importante que exista. Las jornadas que exceden lo establecido por la ley, es decir, si ya me estoy pasando de horarios, pues tiene que tener un tiempo medido, ¿no? Por ejemplo, si fue, no sé, cierre de trimestre o cierre de año o no sé, ¿no? O el fin de semana de el Buen Fin, ¿no? Por ejemplo, o sea, que sea una cuestión muy específica, pero que además entonces si excede lo establecido por la ley, pues me aseguro de que estoy pagando las horas extra, los días festivos, ¿no? ¿Qué más vamos a evaluar? Que mi trabajo no interfiera en la relación con mi familia. Y volvemos ahorita al mismo ejemplo del trabajo en casa. Pues que yo le hablo a mi empleado el sábado a la 1, el domingo a las 8, el lunes a las 10 de la noche, y entonces pues ya se vuelve todo el día trabaja para mi empresa, y entonces cada vez que estoy con mi familia, pues alguien me interrumpe, ya sea mi jefe o mi cliente, ¿no? Muchas veces pueden ser las dos cosas, y obviamente pues con el cliente pues hay como menos control, ¿no? Pero tenemos que buscar mecanismos que nos permitan que nuestros empleados puedan encontrar un balance. Hay, por supuesto, empleados que tienen mucho más tiempo para trabajar que otros, ¿no? Por las características o responsabilidades particulares o individuales, pero eso no quiere decir que no pueda yo evaluar cada uno de mis elementos y que haga un plan acorde para ellos. ¿Qué más podemos evaluar? El liderazgo y las relaciones negativas, y como mencionaba hace un rato, hay estudios que dicen que la gente renuncia por los jefes, que esa es una de las razones principales de renuncia de un empleado, ¿no? Porque no están a gusto con sus jefes, porque son jefes que no saben liderar y que son negativos y que promueven un ambiente negativo en el trabajo, y eso es una gran pérdida para la empresa, porque el poder volver a capacitar a alguien representa una pérdida económica en mi trabajo. Y las relaciones negativas se refiere a mis compañeros de trabajo, ¿no? No le caigo bien al equipo y entonces pues me hacen la vida imposible, ¿no? Entonces esa es otra razón por las cuales se puede generar mucho estrés. Y finalmente la violencia laboral que mencionaba hace un momento. La violencia laboral que incluye el acoso y que no incluye el acoso sexual, ¿no? Ahora, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté quedando claro o que no les haya yo explicado bien? Bueno, entonces nos Gracias. seguimos. ¿Cuáles son los alcances de esta norma? Bueno, esta norma es bien importante darnos cuenta, porque en una capacitación que vi hace poco me decía alguien, pues es que está muy padre para los empleados, pero entonces se presta para malas interpretaciones, ¿no? A mí me parece que es un arma para los empleados, para entonces excederse con nosotros, ¿no? Como empresa, digamos. Ahora ya me van a acusar porque les exijo mucho, ¿no? Bueno, la norma tiene unos alcances muy específicos y esto es importante recalcarlo, ¿no? Uno de ellos es que tiene medidas y procedimientos establecidos para la prevención y para el desarrollo del colaborador, que es lo que hemos estado viendo hasta atrás. O sea, no puede llegar el empleado con lo que se le ocurra, sino que hay cosas muy específicas que, digamos, la Secretaría está invitando a las empresas a cumplir, ¿no? Y esas son las que va a evaluar, o sea, no va a evaluar otras que se le ocurran en el camino, no, son solo esas. Ahora, esta norma también se centra en identificar patrones que prevengan los riesgos de la salud del trabajador derivados de su trabajo. Es decir, esto es importante recalcarlo. No es, por ejemplo, que mi empleado viene a trabajar en depresión porque se está divorciando y es mi responsabilidad darle seguimiento. Bueno, digamos que sea discutible porque pues soy una persona que soy empática con mi empleado, pero en realidad no es mi obligación como contenerlo o darle las herramientas para que no esté deprimido por su divorcio. Esa es una cosa personal. Tiene que estar derivado de su trabajo, eso es importante. Entonces,
esta norma no identifica problemas psicológicos particulares, ni se le da seguimiento a esos, sino se le da seguimiento a los que estén derivados de su trabajo. Esto también, bueno, esto también es discutible porque, discutible entre comillas, ¿no? Pero es discutible como empresa de acuerdo al tamaño de mi empresa, ¿no? Hay empresas mucho más grandes, transnacionales, ¿no? Que implementan programas de apoyo al empleado con líneas telefónicas en donde pueden hablar para apoyo psicológico, por ejemplo, sin importar cuál sea el tema, ¿no? Estas cosas son súper deseables, son muy lindas, son parte de una estrategia de medidas que adopta la empresa, depende del tamaño, pero como norma, o sea, como esta norma, no nos está obligando a hacerlo, ¿no? Y es importante decirlo. Y finalmente no es una certificación, no es un ISO, no nos va a venir la secretaría a dar un diploma, ¿no? Es una normatividad y es importante cumplirla, pero nadie nos va a dar nada, digamos, si la cumplimos, ¿no? Es nuestra obligación básica, digamos. Entonces, bueno, estas son como los alcances de esta norma. Ahora, ¿cuáles son mis obligaciones como patrón? Bueno, son, en resumen, estas tres. Diagnosticar, intervenir y evaluar, ¿no? Diagnosticar, ¿qué voy a analizar? ¿Qué voy a identificar? Bueno, voy a identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que existen en mi empresa con base en las que vimos hace un momentito, ¿no? Con los ítems que tenemos que identificar específicamente. Con esta información los voy a analizar e interpretar los resultados y además voy a identificar a los trabajadores que estuvieron expuestos a estos riesgos psicosociales o acontecimientos traumáticos. ¿Cómo voy a intervenir? Bueno, voy a llevar acciones a cabo basándome en los resultados que obtuve del tema anterior, ¿no? Que identifiqué, llevo a cabo acciones basado en esos resultados. Voy a cuidar la calidad del entorno laboral, que esa es una de mis obligaciones, ¿no? Con base en los resultados que obtuve y con la intervención que estoy haciendo. Este es como mi objetivo, cuidar la calidad del entorno laboral. Y voy a prevenir y atender los casos traumáticos. Súper importante que si ya identifiqué gente que estuvo expuesta a riesgos traumáticos, le di el seguimiento adecuado, intervine y atendí estos casos. Y voy a evaluar, voy a analizar las acciones que voy a llevar a cabo, voy a evaluar la implementación, la programación y los avances que hice con respecto a estas estrategias que estoy llevando a cabo y voy a buscar acciones de mejora y ajustar mi operación acorde a eso, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Y yo les mencionaba hace rato, pues es que así como empresa, que tengo la obligación de cumplir con esta norma, bueno, los trabajadores también tienen las obligaciones propias de esta norma. Y son estas tres: observar, participar e informar, ¿no? En la parte de observar es, todos mis empleados tienen la obligación de conocer las medidas de prevención y control, abstenerse de realizar prácticas contrarias y colaborar para prevenir y promover el entorno. Entonces, cuando yo contrato a alguien, tengo que ser muy enfático en esto, ¿no? De, mira, estas son mis políticas, estos son mis mecanismos de queja, estos son tus horarios de trabajo, tus responsabilidades, etcétera, ¿no? Así vamos a trabajar. Y también ser muy enfático en esto. Y tú tienes la obligación de leer todo el material que te estoy dando o tomar las capacitaciones que tengo para ti, ¿no? Por ejemplo, tienes que cumplir con el código ético que tenemos, con los valores o con la visión que manejamos dentro de la empresa y abstenerte a realizar cualquier cosa que esté en contra de la empresa o de estas prácticas que te estamos compartiendo y colaborar para prevenir y promover este entorno, ¿no? Y con colaborar, bueno, aquí vamos a verlo en un momentito, pero con colaborar, por ejemplo, con el ejemplo que les compartí hace rato de este empleado que habla y dice, oye, pues aquí está, bueno, más bien mandó un correo, pero con este correo que decía, oye, la gerente aquí está haciendo esto, bueno, él estaba colaborando para promover y prevenir estos
estas acciones dentro de la empresa, ¿no? Y esto es en beneficio de la empresa. Participar identificando factores de riesgo. Es importante que si soy un empleado, por ejemplo, en producción y me estoy dando cuenta que hay una, no sé, lo que sea, pues un cable pelado, ¿no? Entonces voy y le digo a alguien para que ese alguien tome acciones con respecto a eso, ¿no? O me estoy dando cuenta que soy un agente de ventas y hay una zona de riesgo en donde tenemos mucho riesgo a ser asaltados, por ejemplo. No sé, ¿no? Y como ese ejemplo hay muchos y podemos pensar de acuerdo a la naturaleza de nuestro trabajo en muchos otros. Cuando yo le digo a mi empleado, oye, tú tienes carta abierta para que si identificas algún riesgo, vengas y me lo digas, y es tu obligación decírmelo, porque cuando llegan después, si no, pues yo tengo años trabajando así, la verdad es que yo ya me había dado cuenta, no. Si ya te habías dado cuenta, tenías la obligación de informarlo, ¿no? Tienen también la obligación de acudir a las sesiones informativas, ya sea que yo utilice el mecanismo que yo quiera para informar, difundir la información. El empleado tiene la obligación de cumplir. Es decir, si yo elegí sesiones informativas, correos electrónicos, mensaje de voz, carteleras en los tableros, una carta, o sea, no importa cuál sea el canal que yo elegí, el empleado tiene la obligación de leer, de asistir, de lo que sea para informarse, ¿no? No es posible decir, no, pues es que yo no me enteré, yo no supe, yo no. Tienen que también estar proactivamente revisando cuáles son los canales en donde yo me puedo informar, ¿no? Oye, yo no voy a poder acudir a la sesión informativa, por ejemplo, pero se va a grabar, dónde la puedo ver después, dónde lo puedo leer, etcétera, ¿no? O sea, también tengo esta obligación como empleado. Y pues en las empresas de mayor tamaño, someterse a exámenes y evaluaciones marcadas por la norma, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas en caso de ser necesario, ¿no? Si yo soy un empleado que estuve expuesto a trauma y se me comprobó un riesgo alto de estrés, y entonces la empresa, por ejemplo, decidió que me va a mandar a terapia individual y me manda a terapia individual y no la tomo. Entonces, pues es una de mis obligaciones, ¿no? Y entonces yo puedo recibir alguna sanción, digamos, por parte de mi empresa porque no estoy cumpliendo con mi parte, ¿no? Se hace un reporte en donde se dice, pues no cumplió, ¿no? No quiso, no la tomó, no lo va a tomar, no le va a dar seguimiento. Y de esta manera la empresa tiene una constancia de que fue el empleado directamente quien no acudió a sus terapias, que no le dio seguimiento, etcétera, ¿no? O sea, la empresa puede actuar acorde a mi decisión como empleado. E informar. Informar, bueno, mis empleados tienen la obligación de denunciar prácticas contrarias al entorno, que es como lo que habíamos comentado hace un rato. Soy un empleado que está sufriendo violencia laboral, pues tengo pues también la obligación, o sea, no solamente la obligación moral, sino la obligación con la empresa de denunciar esta práctica, ¿no? También tengo que avisar por escrito en caso de sufrir un evento y notificar sobre actos de violencia laboral. Entonces, no se vale como empleado que dentro de 6 meses, yo sufrí un evento traumático, estuve expuesta a un evento traumático y entonces la empresa tiene la culpa y entonces no. ¿Y a quién se lo informaste? ¿Cuándo se lo informaste? ¿En dónde está el escrito? ¿No? Entonces, por eso es importante ser muy enfático con los empleados desde un inicio en cuáles son sus derechos y obligaciones y en cuál es pues la parte que le toca realizar, ¿no? Para que todo esto sea una norma aplicable en ambos sentidos y no se vuelva nada más la obligación de la empresa en darme, sino también cuál es la reciprocidad del empleado, ¿no? Y bueno, pues para que vean que también tienen obligaciones los empleados y que también podemos valernos de esas para que actúen en favor de la empresa, ¿no? También. Hasta aquí todos bien, estamos bien.
¿Quieren un minutito? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bien, bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Referente a las obligaciones o todo el proceso que tienen que llevar los trabajadores, en caso de que ellos no cumplan, ¿hay alguna sanción o podemos hacernos de alguna sanción? Pues mira, así como una sanción que esté amparada como por ley, recordemos que no es una certificación, sino una norma, no hay como ¿cómo te diré? Como una tablita de, si haces esto, pasa esto. Pero sí cuando haces tus políticas y cuando les das los roles y cuando les difundes la información, sí puedes como tú como empresa, tener como estas sanciones visibles. Pero es importante que tú seas como muy claro con los empleados. ¿Qué pasa si no cumples con tus obligaciones? Y puede ser una cláusula, digamos, como muy amplia, decir, pues va a haber, a lo mejor, separación de la empresa, ¿no? O va a haber reducción de horario de trabajo, o va a haber, pero tú tienes que tenerlo como muy claro y transparente con los empleados. Es decir, no puedes sacarte consecuencias de la manga, como así de, ay, pues tú que hiciste esto, te voy a poner esta sanción, y tú que hiciste esto otro, esta otra sanción, sino que al momento de difundir, de darles la información, de contratarlos por primera vez, tienes que decirles qué es lo que va a pasar si ellos no cumplen con su parte. Ok, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿cómo vigila la Secretaría la aplicación? Pues son estas dos maneras, ¿no? A partir de octubre del 2020 va a ser visitas aleatorias. Fíjense aquí, ya no sé, o sea, esto era lo que estaba marcado, digamos, hasta en febrero, ¿no? A partir de marzo ya no sé cómo va a estar bien la cosa porque pues obviamente las condiciones cambiaron. Yo me puedo imaginar que podría seguir así, ¿no? Pero a ciencia cierta no lo sé bien. Creo que todavía no tenemos esta información por el caos que está sucediendo, pero digamos que continúa así. Va a haber visitas aleatorias a partir del 2020 a empresas y la Secretaría va a llegar a solicitarles sus reportes y sus evaluaciones y sus identificaciones, o sea, todo el material que ustedes tienen de respaldo que han estado evaluando, identificando, etcétera, ¿no? Por eso es importante llevar como esta bitácora de fechas, de responsables, de nombres, de etcétera, ¿no? Y pues la otra manera de vigilarlo, y era lo que mencionaba en un inicio, es en estas denuncias efectuadas por los trabajadores que pueden ser anónimas. Supongamos que no me tocó, pero un empleado habló, algo está pasando en esta empresa y la secretaría tiene que ir a revisar. Entonces, bueno, obviamente, pues es como un volado. Puede ser que nos lo requieran, puede ser que no, pero nos tenemos que preparar como si sí fuera a suceder, porque además, como he hecho énfasis en toda la plática, es un beneficio para ambas partes. Entonces, nos va a servir pues mucho estar preparados, haber hecho como toda la tarea, ¿no? Nos va a dar mucho más haberlo llevado a cabo, tener estrategias, darle seguimiento, y es una norma que está preocupada en ambos sentidos. A veces pareciera que pues nada más están viendo qué inventan, ¿no? Pero hay algunas herramientas pues que sí tienen razón de ser, bueno, más bien, todas tienen razón de ser, ¿no? Pero estas nos benefician mucho en ambos casos, no solo como empleado, sino también como empleador, ¿no? Nos da la oportunidad de identificar y de mantener una operación sana y favorable, un entorno organizacional con empleados contentos. Recordar que siempre tenemos seres humanos, ¿no? Que necesitan atención y que un empleado feliz es un empleado productivo. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no aplicar esta norma? Sí hay, ¿no? Sí hay consecuencias. No es una certificación, pero al ser una requisición, una normativa por parte de la Secretaría, pues también nos ponen algunas consecuencias en caso de no aplicarla, ¿no? Bueno, digamos que recibió una llamada anónima, fue la secretaría a requerirnos algo y pues hace como el reporte, ¿no? La secretaría toma nota de las observaciones, de qué fue lo que identificó, etcétera, y vamos a recibir un documento de observaciones y la secretaría nos va a dar un año para cumplirlas, el plazo de un año, para que dentro de un año la secretaría regrese conmigo y me diga, a ver, ¿qué pasó con A, B, C, D?
En esta primera visita no pasa nada más, ¿no? Ya nos visitó, ¿no? Nos dio nuestro documento de observaciones. ¿Qué pasa después? Si no cumplí, hay una sanción económica, variable, dependiendo de qué tipo de omisión hay dentro de mi entorno organizacional, que va de 250 a 5,000 unidades, bueno, o más. Ya no me acuerdo del número, pero era algo así como 50,000 pesos o no me acuerdo, ahorita no tengo el dato en la mente, pero no era cualquier cosa, o sea, no eran ahí sí 300 pesos, no, o sea, era como una suma un poco más grande, ¿no? Y aplica por cada infracción o cada trabajador afectado. Esto es importante mencionarlo, es decir, por ejemplo, si hay una exposición a riesgo y de mi empresa de 50 empleados, todos estuvieron afectados por este riesgo, hablaron a la secretaría y la secretaría hizo las observaciones y no hice nada, pues me cobran cada sanción económica por cada uno de esos 50 empleados. Es decir, si me pone una multa de 500 sumas es por cada empleado. Entonces, pues, o sea, esa suma se puede volver exponencial, ¿no? En caso de no tomar medidas adecuadas. Y en casos extremos puede aplicarse clausura temporal o definitiva. Y obviamente esto es un escenario como muy catastrófico y bueno, no sé qué tendría que estar sucediendo en esa empresa para que lo clausuraran, pero es posible, ¿no? La Secretaría tiene como esta facultad y entonces, pues no queremos estar ahí, no es la intención y tampoco es la intención de la Secretaría, porque si se dan cuenta, lo primero que hacen es darnos un documento de observaciones, o sea, nos están dando el beneficio de la duda, ¿no? Nos están dando el beneficio de prepararnos y tomar medidas todavía, ¿no? O sea, nos dieron desde octubre del 2018 hasta octubre del 2020 para tomar en cuenta algo, y, miren, ahí está, 21,720, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que estamos diciendo. Entonces, imagínense por cada empleado, ¿no? Por 50 empleados. O sea, esos 21,000 pesos por cada empleado, bueno, ya es un dineral, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que nos están dando desde octubre del 2018, ¿no? Hasta del 2020 para ir a hacer las visitas. Si hay algo que está mal, todavía nos dan un año más para poder alistarnos. O sea, tenemos mucho tiempo, ¿no? Tenemos mucho tiempo para hacer las cosas bien, para tomar las medidas. No es que no pueda haber equivocaciones o riesgos, sí los puede haber y todavía nos están dando tiempo para reparar esta exposición. Entonces, bueno, ya si no lo hacemos, pues bueno, podemos llegar a estos casos extremos, ¿no? Ahí, ya hacemos aquí. Bueno, hasta aquí, digamos, es como lo básico indispensable para conocer sobre la norma. Es en realidad una norma como, ¿cómo les diré? Como bastante fácil pues, de visualizar de manera integral, ¿no? Son realmente como rubros muy específicos los que nos están solicitando identificar y analizar. Y todos los recursos, o sea, la Secretaría tiene como este apartado de la norma en donde ustedes pueden acceder, bajar la información, estudiar la guía informativa, tiene folletos, tiene, les decía yo hace un momento, tiene draft de políticas de prevención, o sea, tiene como muchos materiales de los que podemos echar mano. Si somos una empresa pequeña y no tenemos manera como de resolver toda esta información, y pues, o sea, nos ayuda, como que nos lleva de la mano, ¿no? Tienen toda la información posible para que yo pueda resolver todo este asunto y poner manos a la obra dentro de mi empresa, ¿no? Ahora, con esta parte de la pandemia que estamos viviendo, pues estamos previendo que van a incluir este factor como riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede con la norma? Pues bueno, en realidad, como he marcado desde el principio, pues desde mi punto de vista, es una invitación para hacer buenas prácticas dentro de mi empresa, ¿no? Para ser una empresa deseable, ¿no? Para ser una empresa con trabajadores felices y
No cero estrés, porque bueno, eso será imposible, pero sí con un estrés que permita al empleado utilizar herramientas adecuadas para enfrentarlo, ¿no? Entonces, bueno, la norma lo que nos está pidiendo es activar protocolos en el centro de trabajo, llevarlos a cabo, informarlos, compartirlos con mis empleados, etcétera, ¿no? Y en el caso de esta pandemia, pues lo que yo les diría es que tendríamos también ya que estar pensando en esto como un riesgo psicosocial dentro de mi centro de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo mando a mis empleados al trabajo? Si los estoy exponiendo porque tienen que venir a trabajar, ¿qué es lo que va a suceder después? Es decir, yo si soy una planta, entonces los hago utilizar un traje como de espacial, ¿no? ¿Qué es lo que va a provocar eso con mis empleados, ¿no? Es decir, yo aquí me gustaría como invitarlos a anticiparse a lo que viene después, además del riesgo económico como empresa. Es decir, ¿cuáles van a ser las repercusiones de mis empleados? Imagínense, pues, cuáles son las particularidades de cada uno, ¿no? ¿Cuál es como la mayoría del perfil de empleados que tengo? Y yo les pido que imaginen, empleados casados, empleados solteros, empleados que viven con sus papás, empleados que tienen hijos chicos, hijos grandes, hijos adolescentes, personas mayores. ¿Cuál es el perfil de mis empleados? Y entonces pensar en estrategias acorde a ellos, porque definitivamente esta situación va a tener repercusiones. ¿Y cómo puedo yo como empresa ayudar a mitigarlas? Ayudarles a mis empleados, empleadas, a que la transiten con mayor facilidad. Bueno, sí, entonces los voy a obligar a usar todas estas medidas, la sana distancia, el cubrebocas, la careta, los zapatos, ¿no? O sea, como todas estas medidas que estoy pensando implementar como empresa, bueno, ¿cuáles van a ser los efectos que va a tener, ¿no? Me contaban por ahí un paciente de una de las empresas que pues que ahora sus jefes les están tomando fotos, ¿no? O sea, a cada 5 minutos me dice, bueno, me tomaron una foto en el comedor cuando estaba así en el cubrebocas, ¿no? Y entonces la verdad es que me asusté, porque yo dije, o sea, estoy comiendo, ¿no? O sea, ¿por qué me toman una foto? Esto es, ¿no? Y probablemente a lo mejor la foto era nada más, yo qué sé, ¿no? Para ver que están tomando medidas de la distancia en el comedor, ¿no? Pero el empleado sintió como esta transgresión, ¿no? Lo sintió como violento de parte de los empleadores. Entonces eso ya le provocó estrés, ¿no? Entonces por eso es importante ser claros con que si vamos a implementar medidas con respecto a esta situación, bueno, hay que ser claros en cómo las estoy implementando, qué les estoy pidiendo, cuáles son las consecuencias de lo que sucede si no las cumplen y cómo les estoy dando seguimiento a ellos para que las cumplan, ¿no? Probablemente si estos jefes hubieran sido claros desde un principio en decirles, voy a estar tomando fotografías de que estamos cumpliendo, les voy a pedir que utilicen sus aditamentos, sus herramientas, no lo sé, ¿no? O sea, lo que sea que haya sido el plan, tal vez este empleado no hubiera estado estresado y no hubiera así sentido como que ya lo estaban corriendo, ¿no? Entonces, de ahí que sea tan importante compartir información con nuestros empleados sobre lo que estamos decidiendo, cómo lo estamos llevando a cabo y qué estamos esperando de ellos. Es decir, mientras más claros somos con las expectativas, mejores resultados vamos a obtener. No podemos quedarnos con el plan en nuestro papel, en nuestra cabeza, no compartirlo con nadie y esperar que los empleados lo cumplan y que lo cumplan bien, ¿no? Si no hay un registro de que yo fui claro, transparente y que difundí la información, entonces es como si no lo hubiera hecho, aunque tenga el plan, ¿no? Si no hay como acuse de recibido, entonces no existió esa información. Entonces aquí, pues para que se lo lleven de reflexión, ¿no? Considerar cómo estoy implementando, cómo me estoy anticipando a lo que viene y de qué manera voy a asegurarme de que los empleados tengan la información completa para tomar acciones con respecto a lo que están viviendo, cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces, yo aquí me traje algunas sugerencias también de intervención para que se las lleven como de reflexión. No tienen que ser estas, son unas que pues a mí se me ocurren, ¿no?
cuáles son los niveles que yo tendría que tomar en cuenta para intervenir como empresa, y volvemos a lo mismo, esto depende de la cantidad de empleados que tengo. No estoy obligado a hacerlo, esta es una sugerencia mía, pero bueno, es la intervención. Yo tendría que estar pensando como empresa en las personas y en los grupos de riesgo. No es lo mismo si tengo empleados en oficina que en planta o en calle, ¿no? Entonces tendría, por ejemplo, que pensar en todos estos grupos. No es lo mismo tener empleados jóvenes que empleados de edad adulta mayor, o incluso empleados con edades familiares, es decir, con hijos chiquitos, adolescentes o adultos, ¿no? O sea, a lo mejor esto es ya segmentarlo demasiado, pero pues todo depende como del grueso de mi población y tener como planes o estrategias acorde a ello. Tengo que pensar en el desarrollo de nuevas capacidades individuales. Por ejemplo, y es algo que también se me ocurre, es, bueno, a lo mejor tengo cursos de capacitación en línea para, por ejemplo, estrés, ¿no? Estrés en trabajo remoto. Estrés, como por ejemplo taller de padres, ¿no? Porque también estamos viendo mucho esta parte de pues, estrés parental por clases en línea, ¿no? Ya estamos aquí arrancándonos los cabellos porque los chiquillos no ponen atención, ¿no? Y entonces eso afecta la productividad de mi empleado. Entonces a lo mejor incluir dentro de mi plan o estrategia capacitaciones individuales con este tipo de temas, dependiendo, les digo, de cuál es mi grupo de población. Agentes de cambio entre líderes, bueno, ¿qué me conviene, no? Si, por ejemplo, soy una empresa en donde tengo muchas personas de ventas y todos le reportan a un jefe, entonces, pues a lo mejor me conviene capacitar a ese líder en diferentes temas, que él pueda bajar la información. Y pues bueno, finalmente tener como este plan de acción para mitigar los riesgos que estoy sufriendo. Por ejemplo, bueno, si ya mandé a mis empleados a trabajo remoto, bueno, todos tienen manera de trabajar, todos tienen internet, y pareciera que no es mi obligación, ¿eh? Pero no sabemos hasta cuándo vamos a tener que trabajar así. Entonces, pues más me valdría anticiparme a eso que seguir esperando a que todo siga normal. Es decir, no vamos a regresar a la normalidad, ya esa normalidad desapareció hasta nuevo aviso. O sea, digamos que hasta que haya una vacuna y entonces ya todos me aseguren que me vacuno y ya no me va a pasar nada, ¿no? Mientras eso no suceda, pues entonces tengo ya que adaptar mi empresa a a esta nueva dinámica de trabajo. Entonces, a lo mejor, pues ya si mis empleados decidí que van a trabajar así hasta nuevo aviso, pues entonces ahora sí ya es mi obligación pensar en cosas como, bueno, ¿y mis trabajadores tienen computadora? ¿Tienen celular? ¿Tienen internet? En caso de que pues, tenga que ser así. Mis empleados tienen cómo transportarse, o viajan en el metro todos los días, o en el camión, o se van caminando, o no. O sea, pensar, digamos, en el día a día de mi empleado y tener un plan de acción con base en eso que estoy imaginando sobre cada uno de mis empleados, o mis grupos grandes, digamos, de riesgo, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, los empleados que tienen hijos chicos, ¿no? Pues ya la CEP avisó que hasta septiembre, y entonces los voy a obligar a regresar a trabajar, ¿y qué? ¿Cómo van a hacer con sus hijos? Bueno, ya sé que no es, digamos, mi obligación primordial preocuparme por eso, pero sí, ¿qué pasaría si sí les facilito la manera de hacerlo? ¿Qué pasaría? Pues yo les comparto que también hemos implementado estrategias de trabajo remoto con mamás, ¿no? En donde las mamás tienen pues, objetivos versus horas de trabajo. Entonces, ellas se conectan a la hora que pueden, trabajan, por decirles algo, de 10 de la noche a 1 de la mañana, ¿no? Pero yo estoy seguro de que estoy recibiendo lo que necesito. No importa que no esté en un horario regular de 9 a 5 o de 9 a 6, ¿no? Este, y estas mamás empleadas, por ejemplo, pues la rotación que tengo es mínima, ¿no? Entonces, es pensar más allá de lo que tradicionalmente como empresa se requiere. Es decir, esta, estos
estas empresas que conocíamos en donde pues a lo mejor checaban de 9 a 5, con una hora de comida, probablemente ya no van a funcionar así. Yo debería de pensar en qué está más allá de eso. ¿Cómo voy a operar con estas condiciones extremas? Y con base en eso crear mis nuevos roles de trabajo, responsabilidades, estrategias, etcétera, ¿no? Y esto les va a ayudar como a mitigar estos riesgos psicosociales de trabajo. Como organización, bueno, esto es, también les digo, sugerencias mías, ¿no? Por ejemplo, si ya tengo mi política, pues ahora tengo que actualizarla con mi reglamento de home office, ¿no? Porque bueno, también esto se presta a que, pues, ay, como nadie me ve, no hago nada, ¿no? Podría ser, pero entonces volvemos al paso anterior. Con mayor transparencia y más claridad, no hay engaño. Yo le doy a mis empleados cuál es el reglamento y qué espero de ellos con toda claridad. Y entonces, pues ya no hay de que no supe y a mí no me dijeron, ¿no? Aplicaciones de registro y control de jornada laboral. Cuando hay muchas empresas actualmente que, por ejemplo, estábamos entrando con biométrico, ¿no? Así con el dedo. No, pues eso ya es un foco de infección, ya lo debería de estar cambiando. Ya lo debería de haber cambiado, ¿no? ¿De qué otra manera vamos a controlar las entradas laborales, ¿no? O sea, si esa es mi necesidad. Transparencia en la comunicación. Esto, bueno, ya se los repetí mucho, pero nunca está de más, ¿no? Seamos muy claros con los empleados, qué estoy necesitando de ellos, cuáles son mis expectativas, qué necesitan, ¿no? Mejorar las dinámicas de trabajo en equipo. Al tener equipos de trabajo remotos, las dinámicas se pueden volver muy complicadas o no, ¿no? O sea, no en todos los casos como siempre, pero ¿qué pasa si entra un nuevo empleado? ¿Cómo lo voy a hacer sentir parte de la empresa? Que es uno de los factores que tengo que evaluar, ¿no? La pertenencia de la organización. Entonces, mejorar estas dinámicas de trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿No? ¿Quién va a estar a cargo de eso? El desarrollo de una, bueno, ya más ambiciosos, ¿no? Desarrollo de una cultura organizacional remota. Cómo me voy a comunicar con mis empleados, cómo me voy a asegurar de que mis empleados me leen el acuse de recibido, cómo voy a tener esta interacción, digamos, cara a cara virtual, que antes pues era muy fácil porque me lo encontraba en el café, en la comida, en la sala de juntas, ¿no? Pero ¿qué sucede si no voy a poder operarlo como lo estaba operando antes, ¿no? ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación de desempeño? Y aquí regreso un poco a la anécdota anterior, ¿no? Ahora, estas mamás que estaban trabajando desde su casa, pues tenían un criterio de evaluación de desempeño muy específico, ¿no? Y era cada 3 meses vamos a revisar si has cumplido con tus objetivos. Si no, ¿qué pasa? Bueno, muy claramente, esta es la consecuencia. Si sí pasa, entonces, pues seguimos a los próximos 3 meses tenemos una evaluación. Y evaluación a lo mejor suena como muy negativo tal vez, no lo sé, bueno, cada quien, pero a lo mejor es retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí es cuestión de pensar qué funciona para mi empresa y cómo puedo hacerlo funcionar. Y capacitación en habilidades específicas, ¿no? Que les decía, bueno, a lo mejor para mí es importante desarrollar a mis empleados en inteligencia emocional, en liderazgo efectivo, en crianza, en trabajo remoto, en dinámicas de grupos a distancia, no sé, ¿no? Buscar cuáles son las habilidades que necesito catalizar en mis empleados para que mi empresa funcione de la mejor manera. Y bueno, digamos que para que se queden como con el resumen pues de qué es esta norma, pues esto sería lo que a mí me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Que la norma entra en vigor, o sea, bueno, todo lo que compartí con ustedes, pero si algo se tienen que llevar, si no me pusieron atención y solo me pusieron en final atención, pues esto es lo más importante que tienen que saber, ¿no?
que la norma entra en vigor el 23 de octubre, o sea, completa, el 23 de octubre del 2020. Que les está pidiendo la norma que evalúen las condiciones en las que se desarrollan las actividades, el ambiente y las condiciones de la organización, que no es una certificación, sino una normativa, y que la norma aplica de acuerdo a la cantidad de trabajadores de cada centro de trabajo. Cuando entren, digamos, a la Secretaría de Trabajo a revisar lo que necesitan hacer, digo, pensando en que quizá no lo hayan hecho, habrá quienes sí, seguramente, pero bueno, si no es así, que puedan encontrar la información, revisen muy bien qué aplica de acuerdo al número de trabajadores que tienen, ¿no? La mayoría de las cosas es para todos, pero sí hay una que otra cosilla que difiere de acuerdo al número de empleados, ¿no? Hasta aquí ya terminé con la parte de la norma. Yo no sé si haya alguna otra pregunta adicional sobre esto. Bueno, si no es así, qué bárbara soy, súper clara, me imagino, ¿no? Bueno, hasta aquí, pues bueno, ya llegamos a la parte de la norma y entonces, bueno, ya me toca hacerles como adicional, ¿no? Este anexito adicional de la plática. Bueno, decirles que yo estoy trabajando en prueba NOM 035. Aquí tenemos como un grupo de psicólogos, psicólogas que estamos trabajando en la aplicación de esta norma. Y lo que hacemos es aplicar los cuestionarios oficiales a través de la plataforma digital. Mencionábamos en un principio que yo tengo que evaluar, ¿no? Si mis empleados tienen riesgo medio, alto, ¿no? A tener factores de estrés. ¿Cómo lo voy a medir? Pues lo voy a medir a través de cuestionarios que marca la Secretaría. Es decir, no me lo saco de la manga ni lo puedo elaborar yo. O sea, aunque sea el Departamento de Recursos Humanos, me hago un cuestionario y se los aplico. No, hay un cuestionario oficial que es el que tengo que utilizar para identificar estos riesgos. Bueno, nosotros aplicamos estos cuestionarios a través de una plataforma digital, entonces es mucho más fácil porque obtenemos la información y bajamos los cuestionarios pues muy fácilmente, ¿no? Hacemos la detección del personal con riesgo psicosocial alto. Desarrollamos los informes automáticos alineados a los requerimientos, es decir, nosotros les hacemos la interpretación de los resultados y hacemos todos los reportes que ustedes tendrían que entregar a la Secretaría, como se los solicitan. Hacemos la interpretación, les hacemos las sugerencias de planes, de lo que deberían de estar entregando, haciendo, informando, difundiendo. Incluso les podemos ayudar a desarrollar material didáctico para informar a su personal, ¿no? Para difundir esta información. Y además tenemos estos talleres para trabajar temas específicos, si es que detectamos que necesitamos tomar acciones o cartas en estos temas específicamente de nuestra empresa, ¿no? Obviamente en estos momentos, pues mucho se está haciendo online, pero bueno, es cosa de ir evaluando cada caso y cómo podemos ayudarlos, si es que lo requieren, ¿no? Si es que es su necesidad. Y bueno, me parece que... Ay. Sí. Me parece que esto era todo lo que yo tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Nos fuimos en realidad bastante rápido, pero me gustaría escucharlos, verlos, aunque sea algo, ¿no? Que me puedan compartir, pues, cuáles qué necesidades tienen, cómo podemos ayudarlos. Tengo una pregunta, dos preguntas, Andrea. Sí, claro. Toda esta información con respecto a la NOM 35, el acceso a esto está en la Secretaría de Trabajo. Sí, sí, lo van a encontrar ahí. ¿En línea o...? En línea. Uh-huh. En línea. Uh-huh. ¿Tienes la liga? El link para... Sí, la liga.
Fíjate que no me preparé con eso, pero bueno, no sé cómo van a compartirles esta información o cómo va a estar la cosa por ahí, si alguien me puede ayudar. Pero en cuanto les compartan esta información o la suban en la página o como sea que se las vayan a hacer llegar, yo les voy a incluir ahí la liga para que puedan darle seguimiento a ustedes. Ok, esa es una. La otra, gracias. Esta NOM 035, bueno, yo estoy un poquito alejado de esto un rato porque tenía tiempo que no veía los negocios, en realidad los llevaba mi papá, pero ahorita ya por la edad que él tiene, y ya no los está viendo y estoy retomando algunas cosas. Mi pregunta en concreto es, ¿va ligado algo a las comisiones que se establecían anteriormente en las unidades de trabajo, en el centro de trabajo de las empresas? Fíjate que es diferente, o sea, sí cada una tiene su alcance. Entonces, esta sí establece diferentes alcances a los que ya estaban implementados. Esta es únicamente, digamos, de estrés laboral, o sea, hay algunas otras que atacan otras cosas, ¿no? Esta es únicamente se encargan de la parte de estrés. No sé si conteste Ok, con esto. sí, sí, ¿Sí? entendí. Y bueno, por último, repito, como yo no estaba empapado, que no justifica eso, al respecto de, eh, en el caso de, en este tema en particular, si no se tuviese, digo, es una empresa pequeña la de nosotros, ¿no? No llegamos ni a los 15 empleados, somos menos Ok. de 15. Eh, si no se ha llevado la implementación de nada de esto y que veo que tú estás comentando que empezó el 2018, yo escasos tengo, no sé, a partir de el año pasado, este año que empecé a retomar algunas cosas, um, digo, lo recomendable es que se empiece a implementar, aunque Sí, existan otras cosas, bueno, más importantes, creo yo, hablo en lo particular de la empresa por llevar a cabo, pero sí es importante también que al paralelo se pueda ir desarrollando algo de la NOM 35. así es. Sí, yo te diría que sí. La verdad es que casi que yo iniciaba diciendo, bueno, pareciera que no es importante, pero al mismo tiempo tal vez es muy importante, ¿no? Considerando todo lo que estamos viviendo ahora. Evidentemente hay muchas otras prioridades, pero si lo podemos ir haciendo a la par y lo que podamos ir haciendo a la par, creo que nos va a ayudar muchísimo. Así que yo te diría que sí, o sea, que sí vale la pena, pues. Ok, Y fíjate que no es tanto, y a veces hay muchas cosas que ya tenemos, pero es cosa como de juntarlas, ¿no? De hacerlas como todas en un plan integral. cierto, cierto, ya hay cosas que de alguna manera, eh, inclusive, bueno, en el caso de nosotros, aunque mira, mi papá ha hecho a lo largo de los años algunos trabajos al respecto de, y ahorita escuchándote y viendo lo que él también ya tiene, seguramente, como dices, es nada más ir aterrizando algunas cosas y complementando otras. Así es. Sí, sí, muchas veces no sabemos que ya tenemos un gran avance, ¿no? Y que es cosa nada más como de ponerles nombre para que quede como un plan integral. Muchas Correcto, bueno, gracias. de mi parte es todo, gracias. Gracias. Aquí tengo otra pregunta de cuánto cobran por implementar esta norma en una empresa. Fíjate que si quieres, esta parte, como que depende del análisis de cuáles son sus necesidades, etcétera, pero pueden aquí mandar un correo electrónico o un WhatsApp y van a recibir la información inmediatamente. También en la página pruebanom035.com.mx también pueden darse una idea, ¿no? Están ahí como los planes que tenemos de implementación y para que se hagan como una idea de presupuesto, pero no es muy caro, ¿eh? O sea, no se imaginen 200,000 pesos, no. O sea, dependerá como mucho del tamaño de la empresa, pero los invito a que le echen un ojito para que se den idea, ¿no? De cuánto sería. Yo tengo una pregunta. Sí, Este, bueno, nosotros somos una empresa familiar. Somos 3 personas, los 3 somos socios. Es una como una pequeña constructora. Entonces, de repente llegamos a tener trabajadores, pero
es eventual porque nada más, bueno, regularmente son proyectos, entonces no tenemos obra como tal. Entonces, siendo nosotros tres socios, digamos, dueños de la empresa, este, tenemos que aún así hacer la implantación de esta, ¿no? Sí, o sea, sí tendrías, fíjate que con los empleados remotos y todo esto, sí vale la pena que tengas, por ejemplo, políticas, ¿no? Que tengas políticas y que las hagas muy claras con ellos en cuanto los contratan. Este, casi que más vale pecar de sobreinformación que de falta de información con ellos, ¿no? Sí, o sea, la respuesta que yo te daría es sí, sí la tendrían que implementar. Por lo menos, ¿cómo te diré? Que todos sepan que existe esta norma, ¿no? Y si un día los requiere la Secretaría por alguna razón, pues que tengan como este respaldo. Obviamente, al ser tres empleados y digamos como en un mismo rango, pues, pues varía lo que tienen que implementar, ¿no? Pero sí, sí vale la pena que tengan como este registro de, pues de que todos están informados, ¿no? De que todos saben qué es lo que tendrían que estar haciendo como empresa, como toda esta parte de conocimiento de la información. Entonces, sí, Gracias. con gusto. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, comentario, anécdota, algo que nos quieran compartir. Todos podemos aprender de las experiencias, así que si alguien más nos quiere compartir algo, pues adelante. Bueno, si no hay nada más que agregar, pues por mi parte es todo. Yo no sé si haya algo más, pero eso es lo que yo les traía a ustedes hoy. Y de todas maneras, No, perdón, sí, otra. Es, adelante. bueno, sobre esta NOM 35, ¿se pueden basar incapacidades? Porque, bueno, a veces, anteriormente, pues el estrés no estaba catalogado como accidente de trabajo, llamémoslo, o enfermedad de trabajo. A partir de esto, ¿sí se puede catalogar? Sí, y fíjate que yo les comentaba hace un rato, ¿no? Que me decía una persona, ay, pero es que esto se presta a mala interpretación, ¿no? Pues sí, sí se presta, pero el criterio es bajo evaluación médica. Es decir, yo, empleado, no puedo decidir que estoy estresado y no voy a ir porque estoy estresado. No, tiene que haber una evaluación y esta evaluación la tiene que hacer un médico, psiquiatra o psicólogo. Entonces, con base en eso, entonces sí ya puedo meter incapacidad. Pero si no tengo ese respaldo, entonces no, ¿no? Tiene que haber una evaluación. Gracias. Gracias. Con gusto. Súper. Pues no sé si la organización tenga algo más que decir. Y si no, pues les agradezco muchísimo, les agradezco la invitación, su tiempo, sus preguntas y les reitero que si necesitan información adicional, pues pueden mandar un correo electrónico y les compartimos más información o les contestamos las dudas o preguntas con las que se hayan quedado, igual y en los siguientes días como que vayan revisando qué información les falta, cuál tienen, etcétera. Pues a lo mejor ahí se den cuenta, ¿no? Que, ay, no pregunté algo y entonces nos puedan escribir, ¿no? Ok, no, yo les hago llegar la información y pues eso es todo de mi parte. Les agradezco muchísimo su tiempo y que tengan una gran semana. Muchas gracias, Igualmente, Iván. gracias. Gracias. Bye. Buen día. Igual. Bye.